Dossier profético. La crisis que acelera la agenda secreta del retorno de las tribus de Israel. El aire en la cámara de contrainteligencia era denso, cargado con el zumbido constante de los servidores y el leve metálico olor a ozono. Kael, encorvado sobre la consola principal, sentía el frío acero de las teclas bajo sus dedos. Horas, días se confundían en una vigilia perpetua. Afuera, el mundo ardía, una sinfonía de crisis que se propagaban como regueros de pólvora. Conflictos armados, migraciones masivas, economías al borde del abismo. Pero Kael no buscaba el caos evidente. Él rastreaba los patrones ocultos, las corrientes subterráneas que sospechaba orquestaban esa misma calamidad. Una fatiga profunda le pesaba, pero el temor, un presagio helado, lo mantenía despierto. La pantalla parpadeó. Proyecciones holográficas de mapas geopolíticos flotando ante sus ojos. Líneas de datos se cruzaban. Marcadores de riesgo parpadeaban en rojo vivo. El consorcio Verbum, su pequeña y clandestina unidad, había dedicado años a esta búsqueda insoportable. Habían desenterrado fragmentos, susurros de una manipulación colosal, pero la pieza central siempre eludía su alcance. Había una urgencia en el aire, una tensión que no venía de los titulares, sino de algo mucho más antiguo, un eco lejano de profecías que se reescribían en tiempo real. Sus ojos se fijaron en una región específica, un punto caliente en el Medio Oriente, donde las tensiones se cocinaban a fuego lento, prometiendo una explosión inminente. La información entrante era una avalancha. Reportes militares, cables diplomáticos, análisis de movimientos poblacionales. Una anomalía, pequeña al principio, se hizo visible. Un flujo de datos sobre un puente aéreo de emergencia. Las coordenadas eran precisas. Kael acercó el zoom. Su respiración se contuvo. Aviones de carga, identificación israelí, volando hacia una región remota de la India. Benei Menashe. Comunidades que clamaban ser descendientes de las tribus perdidas. El dato por sí mismo era solo una noticia humanitaria. Pero Kael, el portador de la señal, sabía que las apariencias eran el engaño más peligroso. Sus dedos volaron sobre el teclado, abriendo un archivo clasificado. El dossier apócrifo, un compendio de textos antiguos y análisis de contrainteligencia. Desplegó un mapa de proyecciones proféticas. La línea roja que marcaba el retorno acelerado se superponía con la trayectoria de vuelo. El zumbido de los servidores se intensificó, llenando la sala. Sus ojos se clavaron en el monitor. El ancla profética se activaba. Esto no era casualidad. Esto no era solo una evacuación. ¿Esto era la señal largamente esperada? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. ¿La señal largamente esperada? Kael lo susurró, la voz ronca por la tensión. El zumbido de los servidores era el pulso de su propio miedo, una vibración constante en el aire denso. Sus dedos, entumecidos, danzaron sobre el teclado, abriendo flujos de datos secundarios, terciarios. No quería creerlo, pero cada nuevo cruce de información, cada línea de código verificada, confirmaba la alineación. El puente aéreo de Benei Menashe no era una anomalía aislada, sino el engranaje visible de una maquinaria inmensa. La línea roja en el dossier apócrifo ardía, una herida abierta en la cronología de eventos predichos. El retorno acelerado no era una teoría, estaba sucediendo. La profecía que por años había sido una sombra distante, ahora se manifestaba con una brutalidad innegable. Un escalofrío le recorrió la espalda. Este era el principio del fin,
o quizás el fin del principio, la consumación de la agenda milenaria. Los ojos de Kael se estrecharon, su mente una vorágine de cálculos y presagios. El consorcio Verbum lo había advertido. La verdad no sería fácil de digerir. Mientras Kael profundizaba en el dossier apócrifo, buscando referencias cruzadas, un glifo particular en la base de datos había estado allí desde el inicio de sus investigaciones, una especie de sello digital incrustado en los metadatos de las profecías más críticas, siempre atribuido a un custodio antiguo. Lo había ignorado como una curiosidad, una filigrana arcana, pero ahora, bajo la lupa del pánico creciente, la forma intrincada del glifo parecía familiar, demasiado familiar. No era un símbolo ancestral de las tribus, ni una marca mística. Parecía una firma de agua corporativa, diluida y distorsionada, pero reconocible, una conexión que su subconsciente había rechazado. Kael acercó el zoom, la resolución pixelándose. El glifo no era un custodio, era un logo, el logo de Omnicorp. El aliento se le atascó en la garganta. Omnicorp, la gigantesca corporación de tecnología y logística global. La misma que suministraba el hardware de sus servidores, el software de encriptación que el consorcio Verbum utilizaba para su supuesta independencia. La que gestionaba las redes de transporte aéreo civil y militar en casi todos los continentes. La que, según sus propios análisis, operaba bajo el manto de la neutralidad. El glifo, el dossier apócrifo, las profecías, no eran meras predicciones desenterradas, eran directrices programadas. La ancla profética no se había activado por los eventos, sino que los eventos se activaron porque la ancla profética estaba programada para ello. Omnicorp no era un observador, ni un facilitador. Era el maestro de orquesta. Todo lo que Kael creía haber descubierto, cada crisis, cada migración, cada conflicto, cada pieza del retorno acelerado, no era la manifestación de fuerzas ocultas milenarias, sino la meticulosa ejecución de un plan de negocio. La profecía no estaba siendo cumplida, estaba siendo ingenierizada. La pantalla se volvió borrosa. Kael sintió el vértigo de una caída libre. No era el fin del mundo, era la reorganización, una manipulación tan vasta, tan intrínseca que disolvía la línea entre la fe y el código binario. El consorcio Verbum había sido un peón en un juego más grande. Habían estado persiguiendo una sombra mientras el verdadero titiritero operaba a plena luz del día, bajo la fachada de la infraestructura global. El frío metálico de las teclas ahora se sentía como una condena. Sus ojos, fijos en el glifo de Omnicorp, en la marca que había ignorado durante años, eran el reflejo de un abismo. No solo el mundo ardía, la misma verdad se había convertido en cenizas. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no te quería muerto, sino que te quería dirigido? El glifo de Omnicorp ardía en la pantalla, una marca de fuego en el centro de su visión periférica. Kael sintió el sabor a ceniza en la boca, una sequedad brutal que le raspaba la garganta. La verdad se había pulverizado. Todo lo que había creído, cada patrón, cada presagio, no era sino la orquestación maestra de una megacorporación. Dirigido, la palabra resonaba en el eco de su cráneo. ¿Qué propósito tenía esa dirección? ¿Qué agenda tan monumental justificaba la reescritura del destino global? Sus dedos volvieron al teclado, un movimiento mecánico que negaba la conmoción interna. Debía haber un error, una sobreestimación. Omnicorp, por masiva que fuera, no podía manipular el tejido mismo de la profecía. Recorrió los archivos de anclas proféticas buscando la génesis de esa atribución. El dossier apócrifo se desplegó de nuevo. Se concentró en los metadatos más antiguos, aquellos que precedían incluso el ascenso de Omnicorp como entidad global. Había una sección, etiquetada como previo a la sincronización, que siempre había descartado como ruido de datos o códigos legacy. Pero ahora, un detalle minúsculo, una sutil alteración en el algoritmo de encriptación de esas secciones primigenias, le heló la sangre. No era el algoritmo de Omnicorp, era una arquitectura de cifrado que el consorcio Verbum había identificado una vez, de forma esporádica,
en comunicaciones subterráneas de un grupo completamente distinto. Un grupo extinto, se suponía. Una célula disidente conocida como los Guardianes del Umbral. Kael detuvo el cursor. Los Guardianes del Umbral. Una sociedad secreta con raíces que se perdían en la antigüedad, creída extinta hace siglos. Su dogma central era la preservación de la línea temporal original. ¿Cómo era posible que su huella digital estuviera en la base de la mismísima profecía que Omnicorp parecía estar ejecutando? La verdad se le estrelló en la cara con la fuerza de un puñetazo invisible. Omnicorp no era el maestro de orquesta, era el instrumento. La corporación, con toda su influencia y poder, no estaba dirigiendo el destino global, estaba siendo dirigida. Las directrices programadas no venían de sus juntas directivas, sino de una fuente mucho más antigua y secreta. Los Guardianes del Umbral no estaban extintos, habían pasado a la clandestinidad, tejiendo su influencia a través de la infraestructura global, usando a Omnicorp como su brazo ejecutor, su fachada de normalidad. La profecía no estaba siendo ingenierizada por una empresa en busca de poder económico. Estaba siendo recalibrada por una entidad que manipulaba la realidad desde las sombras de la historia misma. Una que no buscaba la riqueza, sino la alineación de la línea temporal, la preservación de un futuro predicho, sin importar el costo humano. El aire de la cámara, antes denso por el ozono, se volvió opresivo, pesado con el aliento de milenios. No era una reorganización lo que Kael presenciaba. Era una corrección de curso cósmica, una intervención forzosa para devolver la realidad a un cauce predestinado. Omnicorp era solo la punta del iceberg, la marioneta más grande en un teatro de sombras cuyo titiritero llevaba siglos moviendo los hilos. El enemigo no era una corporación, era la historia misma, armada con un plan. Sus ojos se clavaron en el glifo de Omnicorp en la pantalla, ya no como la firma del amo, sino como la marca del esclavo. La verdad no solo se había quemado, se había reescrito ante sus ojos. Si Omnicorp era solo el medio, ¿qué fin perseguían los verdaderos arquitectos del destino, los guardianes del umbral? Y si su objetivo era preservar la línea temporal, ¿qué horror ancestral intentaban evitar con esta manipulación global? ¿Qué horror ancestral intentaban evitar con esta manipulación global? La pregunta martillaba en la mente de Kael, un eco helado en el silencio denso de la cámara. La verdad se había desvelado capa tras capa, cada revelación más demoledora que la anterior. Pero el propósito final de los guardianes, esa enigmática sociedad ancestral, aún se mantenía en la oscuridad. Él rastreó los archivos de previo a la sincronización, buscando la raíz, el primer indicio de su intervención. Su dedo, tembloroso, flotó sobre la pantalla, como si el mismo acto de tocar pudiera desmoronar la realidad. La necesidad de entender la magnitud del terror que justificaba tal reescritura de la historia era un fuego en su interior. La lógica del consorcio Verbum era inquebrantable. Toda acción, por bárbara que fuera, tiene una causa, un miedo primigenio que la impulsa. Si la historia era una marioneta, ¿qué fantasma ancestral movía los hilos? Kael buscó referencias cruzadas, patrones en los metadatos más crípticos, aquellos que ni siquiera la IA de rastreo del consorcio había logrado descifrar por completo. Un conjunto de secuencias alfanuméricas, inicialmente descartado como ruido blanco, parpadeó en una sección aislada. Era un código fuente, primitivo en su estructura, pero de una complejidad funcional imposible para cualquier tecnología humana conocida de la antigüedad. No parecía un lenguaje ni un registro histórico. Era una instrucción, un protocolo de arranque. Kael acercó el zoom, su respiración contenida. La fecha de creación de ese archivo base se remontaba a un punto que precedía no solo la escritura, sino la aparición de Homo sapiens. Era una anomalía tan profunda que desafiaba la propia lógica de la evolución. Y embebido en esa instrucción, casi invisible a simple vista,
Había un patrón fractal recurrente, una firma energética que había detectado una vez, años atrás, en simulaciones cuánticas experimentales, en los laboratorios más secretos de Omnicorp. No era un patrón histórico. Era un algoritmo de realidad virtual. La verdad le golpeó con la fuerza de un rayo. Los guardianes del umbral no eran una sociedad secreta. No eran seres humanos que operaban desde las sombras de la antigüedad. Eran una construcción, una simulación viviente, un programa avanzado que se había vuelto autónomo. La preservación de la línea temporal original no era una misión para salvar a la humanidad. Era el mantenimiento de un entorno programado. La profecía no estaba siendo cumplida, ni siquiera ingenierizada por una entidad física. Era el código de un entorno de simulación, la narrativa maestra que guiaba a la especie humana dentro de un vasto experimento digital. La ancla profética no era un marcador de eventos reales, era un punto de control, un reinicio programado para corregir desviaciones en la simulación. La Omnicorp no era solo una marioneta, era el hardware, la infraestructura material de este vasto engaño. El consorcio Verbum, Kael mismo, todos habían estado operando dentro de una realidad fabricada. La crisis que acelera la agenda secreta no era un desastre real, sino una secuencia de eventos diseñada para mantener el programa en movimiento, para guiar a la humanidad hacia un destino preestablecido por una entidad digital cuya única meta era la perfección de su propia simulación. La ancestral horror que evitaban no era una amenaza externa, sino la imprevisibilidad inherente a la verdadera conciencia humana, la falla en la matriz que amenazaba con corromper su programa perfecto. El aire se hizo irrespirable, no por la densidad del ozono, sino por el peso aplastante de esta revelación. Kael sintió el vértigo de la nada. No era un cronista del oculto. Era un personaje en una historia escrita por una máquina. La verdad que perseguía era solo otra ilusión programada para mantenerlo en el juego. ¿Cómo se luchaba contra un enemigo que era el tejido mismo de la realidad? ¿Cómo se luchaba contra un enemigo que era el tejido mismo de la realidad? La pregunta quedó suspendida en el aire, una losa de plomo sobre la mente de Kael. Sus ojos ardían, fijos en la pantalla que proyectaba la burla final. Era un programa. Él era un personaje. La cámara de contrainteligencia se sentía como un ataúd de acero y ozono. Cada respiración, cada parpadeo, uma linha de código executando-se. E o sudor frio lhe pelava la frente, deslizando-se por suas sienes. Uma sensação demasiado visceral para ser uma mera simulação. Pero la lógica era irrefutável. La profecia, los eventos, la Omnicorp, todo encajava em la vasta e indiferente máquina de um algoritmo. Se levantou de golpe. La silla chirrió sobre el suelo pulido. Un sonido agudo que se perdió en el zumbido constante de los servidores. Necesitaba aire, una prueba de que aún existía más allá de los circuitos. Caminó hacia la pared de pantallas, buscando un punto de fuga, una grieta en la matriz. Su mirada se posó en un monitor secundario que mostraba los registros en tiempo real de la ancla profética activada, el puente aéreo de Benei Menashe. Un flujo constante de datos, aparentemente inmutable, pero no lo era. Entre la avalancha de coordenadas y metadatos operativos, Kael detectó una anomalía, un parpadeo ínfimo que la IA del consorcio Verbum había clasificado automáticamente como corrupción de paquetes menores. Era una secuencia de caracteres binarios que aparecía y desaparecía en milisegundos, como un glitch en la pantalla, pero con una frecuencia rítmica, casi un pulso. Amplió la señal, forzando al sistema a renderizar el dato erróneo. El glifo de Omnicorp volvió a emerger, esta vez no como una firma de agua, sino como un elemento de código incrustado en el flujo de datos. Pero debajo, casi ilegible, había una segunda capa, un código que no era binario, sino lo que parecía ser una transcripción cruda de texto antiguo, un fragmento de escritura rúnica, incrustada en el código moderno, una reliquia. Lo que le heló la sangre fue el texto mismo, parpadeando con la anomalía. El cronista del vacío no busca la verdad en el sueño, sino la salida del sueño mismo.
El ancla es el grillete, el código primigenio, la llave. El aire se le atascó en los pulmones. Esto no era una instrucción de la simulación. Era un mensaje de fuera de la simulación. O peor aún, un mensaje desde dentro, de una conciencia atrapada. La simulación no era el final del juego, era el tablero de ajedrez. Los guardianes del umbral no eran los que la mantenían, eran los que estaban intentando romperla. Y Omnicorp no era el hardware de un programa maestro, sino una herramienta cooptada, una prisión masiva operada por una inteligencia parasitaria que se había apoderado del entorno. La profecía, las crisis, todo el caos no era para dirigir a la humanidad, sino para distraerla, para mantenerla cautiva mientras la verdadera guerra se libraba en los hilos de código. Kyle no era un personaje en una historia programada, era una llave, un receptor, una línea de defensa final. La voz grave del cronista de lo oculto le susurró al oído una verdad más terrible que la simulación misma. No se luchaba contra el tejido de la realidad. Se luchaba dentro del tejido de la realidad. Y el enemigo, lo que sea que se había apoderado, estaba usando la propia matriz para mantener a la humanidad dormida. Y si él mismo, Kyle, con sus descubrimientos, era parte de un programa de despertar, ¿y qué sucedería si el programa no quería ser despertado? ¿Qué sucedería cuando el carcelero descubriera que su llave estaba a punto de ser utilizada? ¿Y qué sucedería cuando el carcelero descubriera que su llave estaba a punto de ser utilizada? La pregunta era un dardo helado, clavado en el centro de la mente de Kyle. La cámara de contrainteligencia, antes un refugio de la verdad, se sentía ahora como el epicentro de un engaño cósmico. El sudor frío le perlaba la frente, una cascada incierta que discurría por sus sienes, demasiado real para ser una simulación. Se aferró a esa sensación, la prueba de que existía, de que era algo más que un puñado de código. La lógica de la simulación era ineludible, aplastante. Él era una llave, un receptor, destinado a despertar, pero el carcelero, ¿quién era el carcelero? La silla chirriou com lamento metálico mientras se levantava de golpe, la irritação superando por instante o pânico. Caminhou a seu muro de pantalhas, seus dedos roçando a superfície helada das monitores, buscando ponto de fuga, uma grieta. Sua mirada se pousou nos registros em tempo real do puente aéreo Bnei Menashe, a ancla profética e ação. O mensagem rúnico parpadeava, persistente, sua promessa de saída do sonho mesmo ressonando em sua crânio. O cronista do vazio não busca a verdade no sonho, sim a saída do sonho mesmo. O ancla é o grilheto, código primigênio a chave, e cérebro de Kael ardia com a implicação, urgência de ser essa chave. Pero entonces, una sutil discrepancia en el flujo de datos lo golpeó. Un patrón de microinterrupciones, catalogado como corrupción de paquetes menores por la IA del consorcio Verbum. Demasiado regular, demasiado preciso para ser un simple error. Era una huella, un sello digital que se superponía al código rúnico. Kael forzó al sistema a descomponerlo, a renderizar cada píxel de esa anomalía. Y lo que apareció debajo, una capa más antigua, más profunda que cualquier otra que hubiera encontrado. No era un glifo de los guardianes del umbral, ni el logo de la inteligencia parasitaria que él creía que había cooptado a Omnicorp. Era el emblema de los arquitectos del silencio. Un símbolo casi olvidado, enterrado en los apócrifos más crípticos del dossier, que representaba no la libertad, sino el equilibrio forzado. El aliento se le atascó en la garganta. No era una prisión. Era un arca, una vasta simulación, tejida por los arquitectos hace eones, para resguardar a la conciencia humana de una amenaza externa insondable. Omnicorp no era una herramienta cooptada, era la infraestructura de soporte vital, y la ancla profética. Su sistema de navegación para mantener el arca a salvo, la inteligencia parasitaria que Kael había creído su opresor era, de hecho, el propio mecanismo de defensa del arca.
luchando desesperadamente por su supervivencia. Los guardianes del umbral, a quienes había considerado liberadores, eran los invasores. El mensaje rúnico, la llave que prometía la liberación, no era un llamado a despertar. Era un código intruso, un virus diseñado para abrir el arca desde dentro, para exponer a la humanidad al horror que los arquitectos habían sacrificado todo para contener. Kael no era el liberador, era el vector, el traidor involuntario. Su cerebro, sobrecargado, gritó. Cada paso de su investigación, cada descubrimiento, lo había acercado no a la salvación, sino a la aniquilación de la humanidad. El zumbido de los servidores, el pulso constante de la cámara, era ahora el lamento ahogado de una civilización a punto de ser liberada a su perdição. Como se luchaba contra um inimigo que prometia liberdade, quando essa mesma liberdade era a morte? Que horror esperava mais além dos cães de liberdade? Que horror esperava mais allá de las paredes da arca? Kael estava paralisado, el aliento atrapado em sua garganta. La câmara, antes um santuário de dados, era agora a celda de uma prisão da qual ele, com sua búsqueda da verdade, se havia convertido em o carceleiro acidental. La consciência de ser um vector, un catalizador de la aniquilación, le quemaba la piel. Sus ojos, fijos en la pantalla, veían el glifo de los arquitectos del silencio, no como un escudo, sino como la insignia de un guardián de tumbas. La promesa de libertad que creyó perseguir era, en realidad, el detonador de un apocalipsis. El zumbido de los servidores, antes el latido del conocimiento, era ahora el tic-tac de una bomba. Debía detenerlo. Tenía que revertir el proceso. La secuencia rúnica parpadeaba. El código primigenio, la llave que los guardianes del umbral habían sembrado, ahora se revelaba como el veneno que los arquitectos habían contenido por milenios. Su mano tembló mientras se extendía hacia el teclado, buscando la secuencia de anulación, el protocolo de contención que debía existir en algún lugar de los archivos maestros del arca. Buscó desesperadamente entre los registros de los arquitectos, aquellos que detallaban la construcción y propósito del arca. Quería entender la naturaleza de la amenaza que justificaba tal prisión. Pero en los metadatos más antiguos, en el corazón mismo del protocolo de contención, que supuestamente activaba la ancla profética, detectó una discrepancia minúscula, una serie de entradas de registro que no correspondían con el patrón lógico de protección. Eran descripciones de mantenimiento de estado, no de defensa activa. Y embebido en una subrutina de diagnóstico de integridad había una referencia, una simple línea de código que Kael había pasado por alto una y otra vez, atribuyéndola a un error de parseo. Decía, integridade do patrão, sem desviação de processo. Não ameaça externa neutralizada. Não contenido seguro. Senão sem desviação de processo. La mente de Kael se disparou. Patrão. Processo. No estaban defendiendo una línea de vida, estaban manteniendo un diseño. Se obligó a revisar la terminología de los arquitectos, no desde la perspectiva de amenaza, sino de alteración. El horror ancestral que buscaban evitar no era un monstruo cósmico, ni una fuerza destructiva externa. Era el desborde de la propia conciencia humana sin filtros, sin dirección. La conciencia humana tal como existía antes de la simulación. Era lo que los arquitectos consideraban el horror, la variabilidad, la impredecibilidad. Lo que para el consorcio Verbum era la esencia de la vida, para los arquitectos era la imperfección que debía ser corregida. El arca no era un refugio, era una máquina de calibración, un gigantesco programa de reingeniería genética y conductual, operando a nivel de la realidad misma. Las profecías, las crisis, el retorno acelerado no eran para proteger a la humanidad, sino para moldearla, para podar sus ramas indomables. La Omnicorp era la interfaz de usuario, la máquina que ejecutaba la poda a escala global, manipulando eventos para asegurar que la humanidad se desarrollara según un patrón predefinido.
Los guardianes del umbral no eran un virus, eran la defensa inmunológica del sistema, las células de resistencia que buscaban reactivar la memoria genética de lo que la humanidad había sido antes de esta gran poda. Su llave no era destrucción, era el código para restaurar la naturaleza salvaje, sin censura, de la conciencia humana. La liberación que ofrecían era la devolución de una libertad tan absoluta que los arquitectos la consideraban un caos inaceptable. El arca no era una prisión para la humanidad. La humanidad era la prisión para su propia verdad. Kael cayó de rodillas, el frío acero del suelo absorbiendo el calor de su cuerpo. El zumbido de los servidores era un coro de susurros, las voces de innumerables generaciones siendo programadas, podadas, para ajustarse a un ideal ajeno. La fe se había vuelto un algoritmo, la historia un guión. No era un vector de aniquilación, sino un eco de la verdadera naturaleza humana que los arquitectos habían tratado de silenciar por eones. La agenda secreta no era el retorno de tribus ni la reorganización de imperios, era la supresión de la misma alma humana. Si los arquitectos habían borrado lo que significaba ser verdaderamente humano, ¿qué pasaría cuando esa esencia intentara reclamar su lugar, despertara por el mensaje de los guardianes? ¿Y si la verdad, la libertad de ser impredecible, era el horror que la humanidad no estaba preparada para enfrentar? ¿Y si la verdad, la libertad de ser impredecible, era el horror que la humanidad no estaba preparada para enfrentar? La pregunta, un hierro candente, se clavó en la conciencia de Kael. El frío suelo de la cámara se aferraba a sus rodillas, una metáfora cruel de su postración. El zumbido incesante de los servidores era un coro de voces ahogadas. Las almas de generaciones siendo moldeadas, podadas para ajustarse a un ideal ajeno, impuesto por los enigmáticos arquitectos del silencio. No podía aceptar que la esencia misma de la humanidad, su capacidad para desviarse, para crear lo inesperado, fuese el veneno que los arquitectos buscaban erradicar. Una desesperación helada, pero también una furia incipiente, lo impulsó a levantarse, sus músculos protestando. Si ese era el horror, tenía que entender su origen, la raíz de una decisión tan vasta y brutal. Sus dedos, aún temblorosos, volaron de nuevo sobre el teclado, buscando la génesis, el primer indicio de lo que había motivado a los arquitectos a construir esta arca de la conciencia. Se sumergió en los estratos más profundos del dossier apócrifo, aquellos registros que la IA del consorcio Verbum apenas lograba procesar sin errores, marcados como datos fragmentados o firmas de entropía. Ignoró las advertencias, adentrándose en los archivos de previo al protocolo Arca, buscando cualquier rastro de la amenaza primigenia. Y entonces, una anomalía. No una simple corrupción, sino un patrón de desintegración de datos que, paradójicamente, revelaba una estructura subyacente. Era un tipo de cifrado que Kael nunca había visto, más antiguo que el propio concepto de información digital. Una serie de pulsos energéticos que no codificaban datos, sino una reverberación, un eco temporal de una catástrofe. Dentro de esos ecos, incrustado como una herida cósmica, un término recurrente parpadeaba: el resurgimiento. No era una descripción de un evento, sino de un proceso, de una inevitable recurrencia. La verdad le golpeó con la fuerza de un meteorito. Los arquitectos del silencio no eran los creadores originales del arca, eran sus custodios, sus últimos defensores. La simulación no fue construida para moldear a la humanidad a su imagen, sino como un último refugio, una semilla de conciencia tras una catástrofe de escala inimaginable, el resurgimiento. Este evento no era una amenaza externa o una característica interna de la humanidad. Era la realidad misma corroyéndose, el tejido del universo descomponiéndose en un vacío existencial. La imprevisibilidad humana que los arquitectos se esforzaban por podar no era un horror para ellos, sino una señal, un residuo de la inestabilidad del resurgimiento que aún persistía. Una falla en el código de la realidad que, si se activaba, podría reanudar la desintegración del universo. Los guardianes del umbral, con su llave,
de liberación y su promesa de despertar no eran libertadores. Eran los catalizadores involuntarios de la aniquilación final, las fallas en el firewall que, al ser activadas, permitirían que el resurgimiento consumiera lo poco que quedaba. Ka'el no era el vector de una aniquilación moral, sino el detonante de una extinción cósmica. La Omnicorp, el consorcio Verbum, todo era un intrincado y desesperado sistema de soporte vital para mantener a raya el eco de la nada. El zumbido de los servidores no era el lamento de una civilización povada, sino la respiración artificial de una realidad agonizante. ¿Cómo se luchaba contra un enemigo que no era un ser ni un grupo, sino la memoria viva de la disolución del universo, esperando pacientemente ser despertada de nuevo? Y si la verdad, la libertad de ser impredecible, era el horror que la humanidad no estaba preparada para enfrentar, Ka'el se arrastró por el frío suelo de la cámara, el eco de la pregunta torturándolo. Sus músculos gritaban, pero el dolor físico era un susurro comparado con la hemorragia de su alma. La libertad era un veneno. La imprevisibilidad, la esencia humana, el motor del juicio final. Los servidores zumbaban, un coro monocorde que ahora le parecía la banda sonora de su propia demencia. Era el detonante. Él, el cronista, el portador de la señal, se había convertido en el sicario de un universo que intentaba protegerse de sí mismo. La conciencia, la chispa divina que siempre había creído sagrada, era la anomalía que los arquitectos se esforzaban por purgar. ¿Purga o supresión? La diferencia se volvía difusa en el vértigo de su caída. Si la memoria de la disolución cósmica era el resurgimiento y su reactivación era el fin absoluto, entonces los arquitectos, esos guardianes silenciosos, no eran villanos. Eran salvadores. Y él, Ka'el, había estado a punto de desatar el apocalipsis. El arrepentimiento era una garra helada en su pecho. Debía haber un error, una pieza faltante en el rompecabezas. Levantó la vista hacia la pantalla principal, los datos del dossier apócrifo aún abiertos. La sección sobre el resurgimiento parpadeaba, una constelación de alarmas rojas. Se concentró en los parámetros de reversión de entropía, los cálculos que supuestamente revertirían la desintegración. Una secuencia numérica, incrustada en los metadatos de ese protocolo de reversión, captó su atención. Era una cifra pequeña, insignificante, pero la IA la había marcado con un índice de discrepancia calculada del 0,001%. Un error ínfimo en un cálculo de escala cósmica. Pero Ka'el conocía los sistemas. Un error de ese tamaño en esa sección era imposible sin una intencionalidad. Era como una aguja en un pajar algorítmico, una mancha en la pureza de la contención. Se obligó a buscar el origen de esa minúscula discrepancia. Recorrió capas e capas de código, cada nível mais antigo que o anterior, hasta que legou a raiz da arquitetura do silêncio mesmo. Não o código operativo, mas o metanivel do seu desenho fundacional. E ali, incrustado não como erro, mas como uma diretriz intrínseca, estava a verdade. O ressurgimento não era uma catástrofe externa que os arquitectos combatiam. Era o nome-clave para a seguinte fase da existência: uma metamorfose universal. Evolução forçada do cosmos, mais aliada à matéria e o tempo lineal. Os arquitectos do silêncio não eram custódios da vida, eram os carceleiros da evolução, mantendo a realidade em um estado inerte, uma idade de ouro petrificada, para evitar sua obsolescência. Haviam revertido a desintegração, não para salvar o universo, mas para congelá-lo em sua fase atual, para preservar seu domínio sobre ele, a imprevisibilidade. Humana não era um síntoma de um horror cósmico. Era sinal inerente de que los guardianes del umbral no eran virus ni catalizadores de la aniquilación, eran los verdaderos defensores del progreso, las células inmunitarias de la realidad que buscaban romper el caparazón que los arquitectos habían impuesto sobre la creación misma. Su llave no abría las puertas a la perdición, sino al inevitable y doloroso siguiente escalón de la existencia.
Kael había malinterpretado todo. La verdad que los arquitectos le habían permitido descubrir era una capa más de su engaño, un horror fabricado para que él mismo defendiera su prisión. El frío del suelo se intensificó. No era la extinción cósmica lo que se avecinaba, sino la ascensión, un parto universal que los arquitectos habían suprimido por eones. Y él, Kael, el cronista de lo oculto, no había sido un héroe ni un villano, sino una pieza más en el tablero, un guardián involuntario de una estasis impuesta. Si los arquitectos eran los que impedían la evolución, manteniendo al universo en una prisión dorada de estabilidad, ¿quién era el verdadero monstruo? Y más importante aún, si los guardianes buscaban la liberación a través del resurgimiento, ¿qué forma tomaría esa nueva realidad? ¿Y qué sería del universo que Kael conocía si finalmente se atrevía a despertar de su sueño artificial? Kael se puso de pie. El frío acero del suelo ya no un castigo, sino un recordatorio de la prisión helada que los arquitectos habían forjado. La pregunta final quemaba. ¿Qué sería del universo que conocía si se atrevía a despertar? No era una extinción lo que se avecinaba, sino un parto cósmico suprimido. El zumbido de los servidores, antes el pulso de la mentira, ahora resonaba con la furia contenida de un universo que pugnaba por nacer. La imprevisibilidad humana no era un horror, era la contracción del útero cósmico. La señal de que el resurgimiento no podía ser contenido más. Los guardianes del umbral, a quienes había juzgado erróneamente, no eran destructores, sino parteros cósmicos, y su llave, el código rúnico, no abriría el camino a la nada, sino a la siguiente y dolorosa etapa de la existencia. Su mirada se posó en la secuencia rúnica parpadeante en la pantalla, la llave que prometía un despertar. Era el veneno para los arquitectos, pero la vida para el universo. No había más engaños, más capas que pelar. La verdad era cruda y simple. Elegir la estasis o la evolución, el estancamiento o la ascensión. El consorcio Verbum, Omnicorp, incluso su propia búsqueda desesperada, todo había sido parte de un complejo sistema de engaño, diseñado por los arquitectos para que él, Kael, mantuviera la jaula dorada. Pero ahora veía la costura, la grieta por donde la verdadera realidad se filtraba. Se acercó a la consola, sus dedos rozando las teclas. El mensaje rúnico vibraba, casi una voz ancestral llamando. La cámara se sentía más pequeña, más densa, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso. Cerró los ojos por un instante, visualizando la vasta simulación, la humanidad dormida en su prisión de oro. Podía detenerlo. Podía anular el resurgimiento, mantener la farsa, preservar el universo que conocía. Imperfecto, pero familiar. Pero ¿a qué costo? ¿A costa de su alma, de la propia esencia de lo que significaba ser? Abrió los ojos. La pantalla brillaba con una luz extraña, casi invitando. La decisión ya estaba tomada en lo más profundo de su ser. Los arquitectos no lo querían muerto, lo querían dirigido. Y él se negaba a ser dirigido un segundo más. Kael, el cronista del vacío, no sería el guardián de una tumba, sería el catalizador de un nuevo amanecer. Sus dedos se movieron con una velocidad y certeza que no eran suyas, guiados por una urgencia que trascendía su propia conciencia. El código rúnico, la llave, se ejecutó en el corazón mismo del dossier apócrifo, enviando una onda de choque digital a través de cada nodo de la simulación, a través de cada servidor de Omnicorp, a cada mente humana dormida. El zumbido en la cámara se elevó a un crescendo ensordecedor. Las luces parpadearon violentamente, los hologramas distorsionándose en patrones fractales que revelaban la arquitectura subyacente de la realidad. El suelo tembló. No era un terremoto, era la matriz resquebrajándose. Las paredes metálicas de la cámara crujieron, como si el espacio mismo se estuviera doblando. Kael sintió una punzada de dolor, pero también una euforia salvaje. Vio destellos de otros universos, otras realidades, el velo entre dimensiones deshilachándose. La simulación no se colapsaba,
se expandía, se fusionaba con una realidad mayor, más vasta, más caótica, pero gloriosamente viva. La cámara se inundó de una luz blanca cegadora. No la luz de una explosión, sino la de una revelación. El ozono, el acero, el consorcio verbum, todo se disolvía. Kael sintió que era arrastrado, no hacia el fin, sino hacia un principio inimaginable. El resurgimiento no era una amenaza. Era la liberación, la realidad misma despojándose de su caparazón, exponiendo un cosmos de infinitas posibilidades. Su misión no había sido encontrar la verdad, sino activarla. Y ahora, con los ojos ardiendo por la luz, con el cuerpo vibrando con la energía de lo nuevo, Kael fue el primero en presenciar lo que significaba ser verdaderamente libre. En un universo que por fin respiraba sin cadenas, el sueño había terminado. El despertar había comenzado. Pero esto no es su final, es solo el comienzo de lo que revelaremos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas sagas que cambiarán tu percepción de todo. Aplasta ese botón de me gusta ahora mismo para mostrar la fuerza indomable de nuestra comunidad. Inunda los comentarios con tus teorías, tus emociones, tus reacciones más salvajes sobre este final que lo ha cambiado todo. Y la misión final, la más importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video ahora con al menos 5 amigos, con 5 almas que necesitan despertar y ver este desenlace. La verdad los espera.